Hola Rosana, buen día, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bien, bueno, queríamos hablar varios temas, la verdad, tenía para hablar. Por un lado, hay fallecimientos de famosos que desatan charlas sobre salud, ¿no? Todavía estamos con la tristeza de la pérdida de Diego Maradona, pero se sigue hablando sobre su salud, se sigue hablando si estaba en condiciones de estar de alta o no, si fue bien cuidado o no, si estaba solo o si no estaba solo. Bueno, y te escuchaba en algunos momentos hablar sobre lo que es el juicio de la realidad, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata esto en relación a Diego y en relación a todo lo que le pueda pasar? Sí, claro, cómo no. Hablábamos de eso casualmente porque es un poco lo que se estaba cuestionando, ¿no? A ver, cuando vos das una indicación médica, lo que se supone es que el paciente está en todo su derecho de elegir si la va a seguir o no, ¿no? Entonces yo te digo, mira, te conviene dejar de fumar, y vos decidís si seguir fumando o no, y nadie pensaría que yo como médico actúe mal si no te encerré para hacer un tratamiento y para que dejaras de fumar, porque yo ahí estaría violando una de las mayores libertades que tenemos como personas y amparadas por la Constitución, amparados por la Constitución, que es la libertad de decidir sobre la propia vida, sobre la propia salud. El tema es, como se suele decir, cuando la persona no tiene su juicio de realidad conservado, es decir, que está condicionado para tomar esas decisiones y entonces ahí se puede actuar por la fuerza. Y bueno, ¿qué es el juicio de realidad? El juicio de realidad como actividad psíquica es, en términos sencillos, la capacidad que tenemos ni más ni menos que para procesar la realidad, para entender lo que pasa, para comprender lo que pasa con nosotros mismos, lo que pasa con el entorno, con todo lo que nos rodea. Y es una actividad psíquica muy elaborada, de alta jerarquía, pertenece al campo de las ideas, de los pensamientos, y que lo que hace esa actividad es analizar un montón de información que nosotros vamos recibiendo, información interna y externa. Interna, por ejemplo, puede ser las emociones que yo tenga, si me siento triste, si tengo miedo, si estoy enojado, emociones o sensaciones físicas, si tengo hambre, si tengo frío, si tengo dolor, ¿no? Que se asocian tanto con el autocuidado. Y también analizar, decía yo, información externa, cosas que veo, que escucho, que me dicen, que leo, que huelo, que oigo, lo que fuera, y a partir de ese análisis realizar comparaciones, restablecer relaciones y finalmente sacar conclusiones. Si esas conclusiones se ajustan a los hechos y permiten que la persona actúe en armonía con los hechos, decimos que el juicio de realidad está conservado. Y lo que yo decía el otro día era que esa conclusión se ajuste a los hechos y que la persona actúe en armonía con esos hechos no quiere decir que nosotros vayamos necesariamente a estar de acuerdo con la decisión que toma. Por ejemplo, yo a vos te digo, mira, tenés que dejar de fumar porque tenés un principio de TOC y eso va a ir avanzando y la mejor medida que puedes tomar es dejar de fumar porque esto y lo otro. Y vos tomás la decisión de que no querés dejar de fumar y estás comprendiendo los hechos, sos absolutamente coherente de los riesgos que tenés, los entendiste y decidiste esto. Yo puedo no estar de acuerdo, pero vos estás comprendiendo y estás actuando en consecuencia, estás actuando en armonía con tus ideas, con tus principios, con tu idea de la vida que vos querés llevar, con los riesgos que estás dispuesta a aceptar correr, ¿me entendés? No está condicionado tu juicio. Ahora, si vos a mí la conclusión de seguir fumando me decís que está basada en que te llegó un mensaje de los extraterrestres que te insertaron un chip en la cabeza
hace unos años, una noche cuando estabas durmiendo, te despertaste y vos te diste cuenta que te habían puesto un chip y los extraterrestres te están diciendo que a vos no te va a pasar nada y que es más, si dejás de fumar te vas a morir porque vos en el cigarrillo encontrás es la energía que te va a dar la inmortalidad. Bueno, claramente ahí todo ese análisis no es lógico, ¿me entendés? Estás perdiendo la lógica, no estás pudiendo ver la realidad, entonces tu conclusión está basada en un juicio de la realidad erróneo. Ahora, si tu juicio de la realidad no es erróneo, es correcto, está conservado, después la decisión que vos tomes yo puedo apoyarla, no estar de acuerdo, estar en contra, ¿sí? Bueno, entonces cuando la persona puede establecer todas esas relaciones y comprender lo que está pasando y interpretar y analizar todos los estímulos que recibe, el juicio de realidad está conservado. Si no, está alterado. ¿Y cuándo puede estar alterado el juicio de la realidad? Bueno, tenemos básicamente 4 categorías de alteración del juicio de la realidad, que son un juicio insuficiente, que es cuando una persona nunca alcanzó esa capacidad para establecer un juicio de realidad, por ejemplo, los pacientes con retraso mental, pacientes con enfermedades neurológicas que afectan su raciocinio desde el principio, o sea, digamos, nunca lo alcanzaron, ese se llama juicio insuficiente. Por eso las personas con retraso mental o con ciertas patologías muchas veces tienen un curador y tienen una insanía, antes se llamaba insanía, ahora se determinan capacidades, bueno. Después, el juicio de realidad puede estar disminuido, que sería cuando una persona en algún momento lo tuvo, pero después esa capacidad de juzgar la realidad disminuyó. El clásico ejemplo es la demencia. Una persona que se va deteriorando cognitivamente por un Alzheimer, por ejemplo, o por secuela de una ACV, o por un traumatismo, o por lo que fuera, y entonces ya perdió, en algún momento tuvo esa capacidad, pero la perdió. La tercera posibilidad es que el juicio de realidad esté suspendido, o sea, en este momento esta persona no tiene el juicio de realidad. Un ejemplo muy gráfico es una persona que está en estado de coma, no puede juzgar nada, o una persona que está intoxicada. La persona que está intoxicada, y acá esto tiene mucho que ver con el cuadro de Maradona, en el momento de la intoxicación, que está condicionada por los tóxicos, que tienen por ahí un efecto psicotrópico, es decir, alteran la capacidad de evaluar cognitivamente lo que les pasa, en ese momento de intoxicación, uno puede decir, en ese momento esta persona no tiene un juicio de realidad conservado. Pero una vez que pasaron los efectos de tóxicos, ¿no? Una vez que pasó el momento del efecto del consumo, pues esa persona recupera su capacidad de juicio y acá entramos en todo este terreno, ¿no? De decir, ¿hasta dónde yo le puedo imponer a una persona que tiene una adicción o que le gusta fumar marihuana o que lo que fuera, que lo deje de hacer, ¿no es cierto? Si es que está comprendiendo los riesgos que corre y los beneficios, o que tendría que dejar de hacerlo y tal, ¿no? Y la última opción del juicio de realidad alterada es el juicio desviado, que son los pacientes que están psicóticos, que tienen ideas delirantes o que tienen alucinaciones, por ejemplo. Entonces pierden su capacidad de autocuidado. Yo he visto muchas veces pacientes que dejan de alimentarse porque tienen la idea de que los están envenenando, que no se ajusta a la realidad, no tienen ningún argumento lógico que lo avale, y cuando vos le presentás toda la argumentación lógica que lo contradice, ellos sostienen esa idea, ¿no? Que es la base del delirio. O, por ejemplo, que escuchan voces y esas voces les dicen que no tienen que comer porque los van a matar o lo que fuera. Bueno, entonces empiezan a ponerse en riesgo, pierden sus autocuidados, o se tornan agresivos, o se van a la calle y andan en situación de calle y un montón de posibles situaciones de riesgo. Bueno, no están pudiendo evaluar la realidad correctamente porque están absolutamente condicionados por percepciones anormales y por ideas anormales. Y entonces, bueno, el juicio está desviado, y ahí es donde podemos actuar legalmente. Ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, a esta persona que no conserva su capacidad de juicio, podemos obligarla a hacer tal tratamiento o podemos tomar tal medida en contra de su voluntad. A nadie se le ocurriría que yo a vos te obligue a internarte en contra de tu voluntad porque tenés, no sé, un dolor abdominal y decidiste que no querés ir a la clínica. No, llamo a la policía me va a decir, yo no puedo hacer nada, ¿me entendés?
salvo que haya una orden judicial. Y la orden judicial siempre se va a basar en la sospecha de que vos no estás pudiendo juzgar esa situación y ese riesgo adecuadamente porque tu juicio no está conservado. Ahí tiene que intervenir un juez. ¿Se entiende? La depresión, ¿qué papel juega en todos estos? Porque no lo veo entre las que vos decís, pero una persona deprimida puede entregarse y no querer hacer, pero por esa misma depresión no puede tener el juicio alterado. Claro, sí. Las depresiones severas tienen el juicio alterado. Sí. Los estados melancólicos, por ejemplo, ¿no? Esta persona que tiene ideas de ruina, ideas de desesperanza, ideas de culpa y sobre todo ideas de autolesivas, ¿no? De ideas suicidas y o planificación suicida, también se la considera con un juicio desviado en ese momento y desde ya que nosotros podemos hacer una orden de internación psiquiátrica porque esa persona está en riesgo y no está pudiendo evaluar. Muchas veces es una línea muy fina, ¿no? Porque vos a veces te encontrás con pacientes que están deprimidos, que no tienen ganas de seguir viviendo, por ahí no tienen planes suicidas, pero no se están alimentando bien, y qué sé yo, y les han pasado cosas terribles, ¿no es cierto? A mí me ha tocado atender gente que está muy deprimida y de repente, no sé, por una paciente que tuve que atender que había encontrado a su hijo colgado, ahorcado en la habitación. Y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto toda esa falta de deseo de vivir? Esta mujer no tenía idea de matarse ni nada, pero me decía, yo la verdad que ya no tengo ganas de vivir. Y tenía una depresión importante. Y uno ahí se puede plantear hasta qué punto, ¿no? No es una reacción coherente y bueno, igualmente uno siempre trata de preservar y cuidar y la vida de un ser humano y decir, bueno, esa depresión puede ir mejorando. Tantas veces hemos visto madres que han perdido hijos y no por eso la vamos a dejar que se muera, obviamente, pero también es muy frecuente encontrarse con personas que tienen ideas suicidas o que tienen depresiones muy severas y que no les han ocurrido estas cosas, ¿me entendés? Por eso es muy importante siempre hablar con la familia. Una vez recuerdo que atendíamos un paciente allá en Capital que estaba muy deprimido y no quería vivir más porque un hombre muy acostumbrado a vivir bien y que estaba casi en situación de quiebra, un empresario y de deudas y que entonces quería casi hasta matarse. Y bueno, ese era todo su discurso y cuando se entrevistó a la familia decía, doctor, nada de lo que dice está pasando, no estamos ni en quiebra, ni en situación de riesgo financiero, ni nada, es una idea que se le metió en la cabeza y que no lo podemos hacer entender que, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso a veces los estados depresivos desde ya pueden llevar a perder el juicio, sí, totalmente. La abstinencia, decías que también hace que lo lleve a no tener clara la realidad, ¿no? Pues están concentrados en eso que le falta. Bueno, sí, hay abstinencias y abstinencias. Hay drogas muy duras, en las cuales los procesos de abstinencia sí pueden tener incluso hasta fenómenos alucinatorios o pseudoalucinatorios, por ejemplo la abstinencia al alcohol. Estados confusionales pueden generar. Los estados confusionales son estados en los cuales la capacidad cognitiva de la persona fluctúa, la capacidad atencional fluctúa, pueden llegar a tener percepciones anormales, ideas también anormales. Sí, por eso hay situaciones de deprivación incorrectamente llevada a cabo de sustancias que pueden generar este tipo de cuadros, ¿sí? Que son transitorios claramente, pero bueno. Pero ahí ya también entramos en un terreno muy delicado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si una persona decide que va a dejar de tomar alcohol, ¿cuántas personas lo hacen y lo hacen en su casa y vos no te enterás? O vos le decís, mirá, lo mejor es si vos vas a dejar de tomar alcohol, es que lo hagas con un seguimiento médico correcto para no pasar una abstinencia complicada, porque a veces la abstinencia al alcohol puede generar un cuadro que se llama delirium tremens, que quiere decir, delirium es el cuadro confusional que yo te digo, y tremens viene de tremor, que es temblor, no de tremendo, como se suele pensar. Sí.
y que hacen cuadros de hipertermia. Hipertermia es no tener fiebre, tener temperaturas muy altas que ponen en riesgo la vida, de convulsiones, de percepciones anormales, ¿no? Estas alucinaciones que tienen muchas veces de ver bichos y cosas que les caminan encima y claramente requieren un apoyo farmacológico y a veces no necesariamente una internación, otras veces sí, pero siempre está bueno que estén controlados. Mucha gente deja de tomar alcohol, lo hace en su casa y qué sé yo, se expone a esas situaciones y bueno, es un terreno delicado. A veces los médicos nos encontramos con que podemos recomendar, dar la indicación, y si el paciente se niega, y en el momento que se niega, la evaluación psiquiátrica que se hace, que se determina que tiene su capacidad de juicio conservada, mucho más que darnos y dejar asentado nuestra opinión médica de que estamos en contra o que no estamos a favor de la decisión que toma el paciente y que al paciente se le explicaron todos los riesgos y él los entendió y pese a eso decidió no seguir las recomendaciones médicas, en general lo que se hace es escribirlo, hacer firmar al paciente, hacer firmar a algún familiar, algún tercero y bueno, y después ya nos excede ampliamente, ¿no? No tenemos autoridad policial. Un paciente cualquiera, con Maradona me parece que deberían haber tomado más recaudos, ¿no? Porque con una figura con trascendencia mundial como él, es como que hay cosas que parecen inentendibles, desde, por ejemplo, desde los humanos normales, no sé, desde el que conoce medicina, pero me parece increíble que esté tan alejado de lo familiar por más que quiera, que le hayan dado el alta sin controlar que estaban las circunstancias en donde fue a vivir para poder ser atendido, que no haya una forma de tomarle los controles sin que él, por más que él no quiera. Me resulta difícil hasta escuchar que en algún momento le daban un tic-tac como un placebo para algunas cosas, o que no esté atendido por una cuestión coronaria. Quizás un paciente común es una cosa, Maradona debería haber tomado más recaudos. Y por ahí más recaudos, si uno lo piensa del lado legal, de decir me quiero cubrir legalmente, porque si llega a pasar algo es Maradona, muchas veces nos pasa a los médicos que actuamos por demás, por los temores legales, ¿no? Pero yo primero desconozco el caso. O sea, una cosa es lo que yo pueda leer mediáticamente, otra cosa es la realidad, la historia clínica, yo no tengo acceso a eso, así que en un punto me resultaría irresponsable de mi parte como profesional de la salud opinar, y creo que es irresponsable por parte de algunos colegas que lo están haciendo, e irresponsable sobre todo por parte de algunos mediáticos, ¿no? que con tal de tener cámara hablan y opinan y generan opinión desconociendo absolutamente, ¿no? Pero Maradona tenía una personalidad muy compleja. O sea, Maradona no era cualquier persona, como vos decís, en este sentido que vos lo decís, pero también en el sentido de había que manejar a Maradona, ¿me entendés? Es muy difícil manejar a Maradona. Yo lo que entiendo, por lo poco que sé, es que a él se le da una alta posquirúrgica, ¿sí? O sea, él se ingresa a un sanatorio para ser operado por un hematoma subdural, que es una neurocirugía habitual, en general de muy escaso riesgo, y que él lo mantienen más días de posquirúrgico internado por el tema de la abstinencia al alcohol y qué sé yo, hasta que en un momento él, aparentemente en contra de la opinión médica, decide que se quiere ir y que no va a ir a internarse en un lugar para hacer una adecuada desintoxicación. Entonces ahí entra el tema de si se lo podía obligar o no, que es esto que estamos hablando. Si él conserva su juicio, por más que sea Maradona, ¿viste? Tiene capacidad de decidir sobre sí mismo. Y siendo Maradona, mucho más, no por ser Maradona, no que tenga más derechos que otras personas, sino me refiero a que anda a decir o a plantear o a poner un límite
a una personalidad tan compleja como la de Maradona. El otro día lo hablaba en una nota que yo decía el impacto que puede tener en tu vida que todo el mundo te esté diciendo que vos sos Dios, ¿no es cierto? Quizás él se haya refugiado en algunas cosas para soportar ser Maradona. Sin duda. Yo creo que debe haber sido absolutamente difícil ser Maradona. O sea, nosotros no tenemos ni idea de lo que es tener el nivel de exposición que puede haber tenido Maradona a lo largo durante prácticamente toda su vida, lo que es estar permanentemente rodeado por oportunistas, por gente que festeja todo lo que hagas, ¿no? Haciéndote sentir que realmente vos tenés derecho a hacer todo. Y dentro de todo Maradona tenía conciencia de que él, o sea, no es que él se creía Dios en un sentido delirante, porque viste que él muchas veces reconocía sus errores y decía yo me he equivocado, la famosa frase yo me equivoqué y pagué, lo cual lo tornaba mucho más humano y lo alejaba un poco de esa cosa de creerte que sos Dios, pero escuchar permanentemente que sos Dios, tener tu séquito de aplaudidores por conveniencia, torna muy difícil el manejo, la vida de él por un lado, sin duda, y el manejo de él como paciente por otro, ¿no? Porque también vos no solamente tenés que ir contra la voluntad de Maradona, sino contra la voluntad de todo un grupo de abogados, familia, ¿viste? Esta es mi opinión desde afuera, claramente yo, insisto, no tengo acceso a la historia clínica, es una opinión desde el sentido común, de la información que yo veo y de lo que puedo llegar a ver un poco más allá como neuropsiquiatra de los rasgos de personalidad que se veían públicamente a Maradona. Ahora, después, ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que no está escrito? Yo lo creo veía plan farmacológico, ahora se está cuestionando cada fármaco que se le dio. La verdad que muchos fármacos, yo también desconozco si esa es información veraz, claro, si tomaba todo eso, si tomaba en las dosis que decía, pero son drogas que se usan habitualmente y a veces he visto opiniones basadas en Google, ¿viste? De decir que no, este fármaco se usa para tal cosa y tiene tal riesgo. Y decir, no, pero a ver, tiene muchos más usos, ese riesgo figura así en el prospecto, como te puede figurar en el prospecto de la aspirina, cualquier cosa también, y no es lo que habitualmente vemos, y son fármacos que habitualmente salen. ¿Quién está opinando? ¿Qué es lo que están diciendo, no? Lo que sí es una situación que yo tengo entendido que estaba ocurriendo es que se manejaba la medicación como quería. Y claramente ahí es donde yo puedo establecer cualquier tipo de tratamiento, pero si vos no tomás bien la medicación, no sirve de nada. Yo puedo hacer un plan farmacológico excelente y a vos te va a terminar yendo mal, igual porque vos no la estás tomando como tenés que tomarlo. Y creo que él no dejaba entrar a nadie, ¿no? Esas son las cosas que yo por lo menos he visto en los medios. Y bueno, es una situación compleja, ser el médico de una persona pero lo que queda claro es que hay un juicio de realidad en donde por más que tus familiares quieran que hagas algo, si vos estás dentro y no querés hacerlo, está en uno. Esa es la parte que me queda clara. Y sí, y si vos crees que no es así, o que no está correctamente evaluado, o a veces vos querés determinarlo bien, se inicia un proceso judicial que se llama determinación de capacidades, lo que antes se llamaba insanía. Lo que pasa es que si a vos te decretaban insano, perdías todo tipo de derecho, prácticamente todo tipo de derecho civil, y ahora se determinan capacidades. O sea, capaz que sos, suponete, se determina que sos incapaz para decidir sobre tu salud respecto de una adicción, pero mantenés la capacidad, no sé, intacta para ejercitar tu voto, dar tu voto en las elecciones, ¿entendés? O podés disponer de tus bienes, o no podés disponer de tus bienes, pero sí podés disponer de
de decidir en otros aspectos, por eso se llama determinación de capacidades. Eso interviene un juez, un equipo técnico en el juzgado que está formado por un psiquiatra, por 2 psicólogos, creo por 2 trabajadores sociales, donde se evalúan múltiples aspectos y finalmente se llega a determinar eso. O sea, no es algo rápido, no es algo de un día para el otro, no es una cosa que vos puedas tener una persona internada en contra de su voluntad cuando ya tiene quirúrgicamente, está en condiciones de alta, y que aparte no lo puede iniciar uno como médico tampoco, probablemente lo tiene que iniciar algún familiar, insisto, yo no manejo la parte judicial, así que tampoco quiero meterme tanto, pero bueno, no es algo tan sencillo y probablemente el juicio termine resultando en que es capaz, se determina que es capaz de tomar sus decisiones y bueno, y ya está. Sí, a veces ese tipo de juicio se hace más por cuestiones interesadas en lo económico que en la salud del que el juicio, por eso cambió la ley. Muchas veces, claro, y por eso quienes determinan todo eso son equipos técnicos de peritos que trabajan en el juzgado y que son absolutamente neutrales. Y se me ocurrió ahora, ¿no?, en base a este tema, si una persona descubre que tiene cáncer y dice, yo no quiero hacerme los tratamientos porque prefiero pasar mejor mi último tiempo de vida que estar de quimioterapia, etcétera, eso la persona lo puede decidir eso. Sí, si tiene el juicio conservado, sí. Ajá. Claro. Nadie podría violar ese derecho, ¿no? O sea, imagínate que te pasa a vos y vos decís, mira, yo me siento frente a vos, soy un oncólogo y te digo, mira, la verdad es que tenés una posibilidad de sobrevida de tanto tiempo o tantas chances de sobrevida a 5 años o 1 año de tanto, y con un tratamiento, tu cuadro es avanzado, con un tratamiento de quimioterapia, más una cirugía, más rayos, más podemos llegar a prolongarlo, no sé, unos meses más. Vos tomás tu decisión y decís, ¿cómo quiero pasar mis últimos meses? O sea, por ganar 2 o 3 meses me voy a operar, voy a estar internada, con tratamientos invasivos, con una calidad de vida que no es la que yo quiero tener, o quiero pasar mis últimos meses y tomo la decisión de que entonces no voy a hacer todo ese tratamiento. ¿Es incoherente? Claro. Yo te puedo privar de ese derecho y internarte a la fuerza y meterte sondas y catéteres y operarte y, ¿no es cierto?, y alejarte de tu familia y sacarte de tu casa. Yo estaría violando tus libertades ahí. Estaría incluso haciendo una retención en contra de tu propia voluntad, si te interno. ¿Entendés? Por eso cuando se interna un paciente una privación ilegítima de la libertad acá. Claro. Porque cuando yo interno a un paciente psiquiátricamente, interviene, o sea, automáticamente se da aviso a un juzgado y automáticamente los juzgados empiezan a hacer un seguimiento, se manda un perito psiquiatra para constatar que esa persona realmente está en esa condición psiquiátrica que lo pone en riesgo y que entonces tiene que permanecer aún en contra de su voluntad, y cuando ya está en otro estado mental que ya puede decidir por sí misma, yo le tengo que dar el alta, porque es un mecanismo casualmente de cuidar las libertades de una persona, y más ni menos. Sí. Bueno, tema larguísimo, ¿no? Porque debe tener, cada situación debe tener ribetes particulares. Sí, obviamente, cada situación es única y merece el cuidado y la seriedad que corresponde. Y sobre todo, y creo que en el caso de Maradona, mucho más, y es un caso que, insisto, es tomado por muchos oportunistas, como tantas otras situaciones que vivió Maradona en vida, es tomado por oportunistas que tienen cámara, que obtienen dinero, que obtienen, no sé, lo que sea, ¿viste? Como el tipo que intentó vender
la foto de la autopsia, ¿me entendés? No, o sea, psicológicamente, ¿no? Porque no lo hemos hablado incluso con Juan Manuel Rapacioli al aire. Una cosa es que, vamos a suponer, y que ya es bastante morboso, que es tu ídolo y te quiera sacar una foto con el cuerpo y guardarla. Ya me parece una cosa loco. Ninguna de las poses de las fotos que se han filtrado tienen tampoco esa tristeza de que estás con tu sí, ese respeto hacia el cuerpo, ¿no? De una persona que falleció, para empezar. Claro, ¿qué le pasa por la cabeza a 3 personas que hacen eso y lo traspasan a la foto? No lo sé, porque obviamente yo no los conozco, no he hablado con ellos, no los he evaluado, es aventurado, pero claramente a mí me da la sensación de que claramente hay una intención económica, porque no esa foto, no sé, ¿de dónde se filtra esa foto? A ver, a vos se te puede filtrar una foto si sos un personaje muy público y alguien te hackeó la cuenta, el teléfono, entró a la nube viste que las fotos se suben automáticamente muchas veces a una nube de Google, y entonces hay gente que por ahí dice, pero la capacidad de poder acceder y hackear y le andan buscando, pero estos personajes desconocidos, es muy poco probable que esa foto, ¿cómo se filtró esa foto? ¿Entendés? ¿Cómo llegó esa foto a los medios? A mí me da la sensación de que acá, viste, los medios muchas veces, algunos medios, ¿no? Se ponen esa situación de supuesta inocencia, ¿no? De vírgenes inocentes que fueron sorprendidas en su inocencia absoluta y nos llegó la foto y la mostramos y claro, pero si después hay algún problema, el problema lo tiene el tipo que se sacó la foto, no el medio que la difundió y la hizo masiva y que probablemente pagó por esa foto. Yo creo igualmente se quedaron sin trabajo los que estaban allí, pero eso no sería hasta eso no sería lo más grave, sino que están siendo amenazados por grupos fanáticos de Maradona, o sea, se les acabó la paz. Y sí, evidentemente no tuvieron la dimensión. No tomaron dimensión o no han tenido capacidad de procesar los riesgos. Yo desde lo neuropsiquiátrico te diría, ahí hay una miopía, como solemos decir, miopía de futuro, ¿no? Es decir, ver la recompensa inmediata y no medir las consecuencias a mediano y largo plazo de un acto, ¿no? Que muchas veces es un déficit del lóbulo frontal que tienen algunos pacientes, esa cosa de la búsqueda de recompensa inmediata, es decir, esto me va a dar mucha plata, decir, bueno, te va a dar mucha plata, te va a exponer a esto y vos por ahí decís, no lo hago ni loca, entonces. ¿Viste? Y también le da mucha plata porque hay mucho morbo del otro lado que sabe que, o sea, el que compra esa foto sabe que hay mucho morbo del otro lado que le va a dar rating o venta de revistas. Claro. ¿No? Eso también es un tema psiquiátrico, del morbo de la gente, la necesidad de ver el cuerpo de un ídolo. Sí, yo creo que es un tema que por ahí estaría bueno charlarlo con algún psicólogo, ¿no? Que manejan mucho más toda esta cuestión de dónde viene esto del morbo y muchas veces también hay una necesidad de ver a la persona querida, en este caso por ahí no es un familiar, pero Maradona es una persona que ha sido amada por muchísima gente, ante la muerte, en el proceso de duelo muchas veces es necesario ver, cerrar exactamente, que es el gran problema que tienen aquellos que han sido privados de todo eso, por ejemplo, con los desaparecidos, ¿no? Famoso caso, o las madres de muchos chicos que murieron en Malvinas, o sea, cosa de no ver el cuerpo, de no poder cerrar que esa persona realmente falleció, ¿no? Suponer que falleció, creer que falleció, pero no tenemos, no lo estamos viendo. Desde el lado simbólico, por eso yo no me quiero meter mucho, porque es un tema que manejan los psicólogos, y yo no soy psicólogo, no quiero decir nada equivocado, pero sí, muchas veces la gente quiere verlo, y por eso también es tan significativo para mucha gente ir y hacer 5 o 6 horas de cola
para pasar un segundo por delante de un cajón cerrado y hacerse la señal de la cruz. Pero bueno, son rituales, y los rituales ayudan mucho en los procesos de duelo, tienen un impacto muy alto, favor positivo, ¿no? El ritual nos ayuda en general, las creencias nos ayudan, y bueno, pero claramente sí, lo que han hecho estos personajes de sacar una foto y en esa pose, como vos decís, ¿no? Yo no vi mucho la foto, porque la verdad que no la vi, solamente vi a partir del escándalo que se armó, el recorte de los rostros de ellos, ¿no? En la pose de la foto, no lo vi en Maradona en la foto, pero sí, claramente es algo absolutamente irrespetuoso, ¿no? Sí. Te estoy abusando demasiado de tu tiempo, te quería comentar, así aunque sea cortito, porque un tema que siempre te hace especializado es el ACV, ¿no? Y ahora vuelven también a desfilar especialistas cuando otro ídolo, como fue Carlín Calvo, no solo el fallecimiento, sino cómo su carrera se trastoca con una ACV tan joven, después tuvo otro más, pero como una ACV siendo tan joven, incluso estando actuando en Mar del Plata, también estos artistas que llevan esa vida tan exigente, como una ACV las toca toda la vida, ¿no? Y terminan muriendo jóvenes, porque falleció con 64 años. Sí, lo que pasa es que, claro, él tuvo 2 ACV y ya en el segundo quedó con un deterioro muy, muy severo, por lo que yo tengo entendido, porque el primero se recupera bastante, pero el segundo ya queda con secuelas muy fuertes. Es que el ACV es ni más ni menos que la principal causa de discapacidad en el mundo. Si vos te pones a pensar, hay tantísimas enfermedades que son mucho más frecuentes que el ACV, y que el ACV sea la principal causa de discapacidad en el mundo y no otras enfermedades como puede llegar a ser, no sé, el EPOC, ponele, nos da una idea de lo devastador que puede ser, si bien por suerte hay muchos casos que se recuperan y que no quedan con prácticamente ninguna secuela, pero las estadísticas lo que te muestran es que de cada 10 personas que sufren una ACV, 3 mueren a causa de ese ACV, ¿sí? De ese episodio, inmediatamente o unos días después, ¿no es cierto? Pero mueren. De los que sobreviven, el 90% queda con secuelas. O sea, de los sobrevivientes de una ACV, 9 de cada 10 quedan con alguna secuela. Y de esos, 5 de cada 10 van a requerir para el resto de su vida de asistencia para actividades de la vida diaria o para actividades instrumentales, como decimos a veces, de la vida diaria. Van a requerir porque no se pueden mover, o porque no pueden comprender y quedaron con un deterioro, o porque no pueden hablar, o porque perdieron la visión de un ojo, o por lo que sea, van a requerir de una asistencia, ¿no es cierto? Por suerte, cada vez se trabaja mejor, cada vez se actúa más rápido con los ACV y se limitan esas secuelas, y obviamente hay gente muy joven que recupera muchísimo, o ad integrum, digamos, queda prácticamente sin secuelas, pero bueno, es una enfermedad muy discapacitante. Entonces no es nada llamativo el caso de Carlos Calvo, sobre todo habiendo padecido 2 episodios y un segundo episodio, entiendo yo, que bastante más devastador que el primero. Sí. Vos sabés que una de las cosas que más aumenta cuando nombramos factores de riesgo de tener una ACV, uno de lo que nombramos es haber tenido una ACV. Claro. Haber tenido una ACV aumenta el riesgo de tener otro. No en estos ACV como hablamos la otra vez, ¿te acordabas? Congénitos, donde por ahí hay una malformación, un aneurisma que se operó y se reparó y ya está. O sea, vos haces un estudio y no hay ningún otro aneurisma ni se le va a formar otra malformación. O sea, son congénitas y si vos las cerraste y tapaste todo, probablemente nunca más pase nada. Pero sí en otros ACV que tienen que ver con el estado vascular en general de esa persona, que ya está afectado, ¿no? Bueno,
aumenta el riesgo de padecer un segundo episodio en algún momento de su vida. Yo tengo muchísimos pacientes que han tenido 2 o hasta 3 ACV, que yo los recibo ya por ahí, habiéndolos tenido antes, ¿no? Pero es muy frecuente de ver, y bueno, sí, es una enfermedad muy discapacitante, y acá tenemos esa secuela, ¿no? Claro, que también para él psicológicamente debe haber sido muy fuerte en la segunda, porque no pudo volver a actuar, que era su vida, ¿no? Claro, yo insisto, como no conozco el caso, no sé si tuvo secuelas cognitivas y realmente estaba con algún tipo de deterioro cognitivo. Sí, ya en la segunda sí, y ya sobre el final ya no conocía a nadie. Claro, bueno, él entró en un cuadro que llamamos demencia vascular, ¿no? Que es la demencia que ocurre como secuela de un evento cerebrovascular, de una ACV. Y sí, obviamente va progresando ese deterioro, como progresa el Alzheimer, muchas veces, y sí, en un momento desconocen familiares, y ahí empiezan todas las complicaciones, ¿no? El estar muchas veces apático, no alimentarse ni hidratarse correctamente, no movilizarse, las escaras, las infecciones respiratorias, las infecciones por escaras, la falta de motilidad, la pérdida de masa muscular. Empiezan una serie de complicaciones clínicas más generalizadas, que no tienen tanto que ver necesariamente con el funcionamiento neurológico, pero que son consecuencia de ese déficit neurológico, que ya empiezan a comprometer claramente la salud de ese paciente. Supongamos, lo tenés que sondar, en un momento tiene que estar una sonda vesical porque hay dificultades miccionales importantes, y obviamente una sonda vesical es una vía de entrada para infecciones urinarias y muchas veces a repetición, y ahí empiezan todas las complicaciones clínicas a lo largo de los años. Sí. Y bueno, sí, ahí se lo internó un poquito antes porque ya estaba muy, muy deteriorado, por lo que entendí. Sí, y joven. Bueno, muy joven, hemos abusado terriblemente. Sí, yo siento que esto ya es un abuso. Sí, me siento... Creo que hablemos antes de fin de año, porque viene el famoso balance de fin de año. Hay gente que se pone a pensar y hace un balance, y me parece que ¿cómo será un balance de un año de pandemia? Sí, es un tema para hablar. Es un tema para hablar que incluso a mí me genera muchas dudas. Te digo que estoy como a la expectativa de ver si este año va a ser peor, porque digamos siempre el estrés de fin de año es alto y la carga emocional de fin de año es muy especial. Muchos pacientes están peor en fin de año y después ya lo ves en enero, febrero también. Yo ya estoy acostumbrado a eso, y tiene que ver con esta cuestión de fin de año. Y mi pregunta es, ¿se cumplirá mi pronóstico de que este año va a ser peor, o quizá al haberse evitado un montón de situaciones y quizá incluso evitarse muchas otras porque no hay tanta reunión social o no se puede viajar tanto o lo que fuera, va a ser menor el impacto? La verdad que no lo sé, yo creo que lo veremos. Lo charlamos en una semanita, si te parece. Sí, lo podemos charlar, es un tema muy interesante. Sí, ese y el balance de fin de año de los profesionales, que fue un año bravo. Ambos temas te propongo para una próxima charla, si aceptás la invitación. Sí, obvio, siempre es un